El gobierno mexicano informó sobre una estrategia mediática que estaría siendo usada por Joaquín El Chapo Guzmán para ablandar la seguridad de la que es objeto. La estrategia, según el gobierno, incluye las declaraciones de una supuesta hija no reconocida de Guzmán. El capo mexicano Joaquín El Chapo Guzmán desplegó una estrategia mediática con el objetivo de relajar su vigilancia en la cárcel de máxima seguridad del Altiplano. Así lo denunció el comisionado nacional de seguridad, Renato Sales. Recordó los supuestos maltratos a Guzmán denunciados por familiares y abogados. También las declaraciones de una supuesta hija del narcotraficante, quien señaló que el Chapo fue 2 veces a Estados Unidos, prófugo, y pagó a políticos mexicanos a cambio de protección. El gobierno de la República advierte que existe por parte de este individuo, de su defensa y de algunas otras personas, una abierta estrategia mediática. Prueba de ello son las más recientes declaraciones de quien dice ser su hija. Se trata de señalamientos que carecen de soporte probatorio, cuyo único objetivo es deslegitimar a las instituciones. Las autoridades también respondieron a las declaraciones de los abogados del capo, quien supuestamente habría pedido agilizar su proceso de extradición a Estados Unidos. Sobre su supuesto deseo de ser entregado en breve, vía extradición, al gobierno de los Estados Unidos de América, esta institución, al día de hoy, no tiene conocimiento oficial de ninguna promoción en ese sentido ante las instancias correspondientes. Con estas declaraciones, el gobierno de Enrique Peña Nieto quiso dejar claro que no hay ni habrá treguas, alianzas ni pactos con el narcotraficante. Bueno, da la impresión que el gobierno mexicano ha salido un poco a la ofensiva, ¿no? Escuchábamos ayer al presidente Peña Nieto comparando a Trump con Hitler, ahora representantes de su administración también hablando de esta supuesta estrategia mediática para ablandar las condiciones carcelarias, que llama la atención por lo que tú me decías, las declaraciones de la hija o supuesta hija ya son bastante peculiares, ¿no? Claro, porque primero ni el Chapo ni su actual esposa reconocen que sea hija de él. Y no la conocen, además, ¿no? Alegan no conocerla. Pero ella lo que alega es, primero, que el Chapo Guzmán habría sobornado no a autoridades penitenciarias, cosa que es bastante verosímil, sino a autoridades políticas para que se le permita huir de la prisión. Por ende no fue una escapatoria, sino una salida concertada. Pero que además se le permitía libre movimiento al punto de que, según ella, la habría ido a visitar hasta 2 veces a Estados Unidos. Y ahí es cuando uno ya empieza a pensar, por lo menos yo, de que esto es una historia inverosímil. Porque aceptemos que él tiene comprada buena parte del gobierno mexicano solo como hipótesis, no digo que sea cierta. Bueno, casi se parte de la premisa, por ende, de que donde estaría seguro es en México. ¿Por qué te vas a Estados Unidos, donde tu cabeza tiene precio, donde no tienes una concertación con las autoridades, donde además las autoridades son más eficaces en la persecución del crimen? ¿Por qué te expones yendo 2 veces a Estados Unidos, donde te pueden atrapar, para ver a esta persona? ¿Por qué no fue ella a México, si él en donde tenía protección política era en México, ¿no? ¿Pero qué sentido tiene estas declaraciones del gobierno, decir que hay una estrategia mediática para ablandar las condiciones carcelarias? Bueno, él se ha quejado de las condiciones carcelarias porque después de que en la segunda ocasión se escapó por los servicios higiénicos, ahora lo siguen hasta en el baño, ¿no? No tiene privacidad ni siquiera en el baño, pero digo, es una persona, digamos, es el preso, se cree que es probablemente el delincuente más rico del mundo, por ende tiene gran cantidad de recursos para corromper, jefe del principal cartel de narcotráfico en este planeta, y ya se ha escapado 2 veces. Entonces, ¿qué esperaba? Obviamente lo tienen bajo la lupa y eso es innegociable. Claro, pero ¿a quién va dirigido ese mensaje? ¿A la opinión pública? ¿A quién está tratando de ablandar? ¿A quién están previniendo? Yo no creo que haya tal estrategia de parte de él, honestamente. En donde sí parece haber habido un pronunciamiento a través de sus abogados es en decir, para estar en estas condiciones prefiero estar en Estados Unidos. Entonces, si puedo negociar los términos de mi extradición, me allanaría a ella, o sea, dejaría de resistirla judicialmente. Cosa totalmente distinta de la que le decían los narcotraficantes colombianos, ¿no? Prefiero una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos. Sí, porque de esas no se escapan. No se escapan. Un día como hoy, hace 2 años, fue declarado como desaparecido el vuelo 370 de Malaysian Airlines con 227 pasajeros y 12 miembros de la tripulación a bordo. Aún ahora sigue siendo un misterio qué provocó el accidente.
En la víspera del segundo aniversario de la desaparición oficial en el Océano Índico del vuelo MH370 del Malaysia Airlines con 239 personas a bordo, los familiares y amigos de las víctimas no se desaniman y demandan respuestas. Sin embargo, lo que más abunda es la incertidumbre y lo que faltan son las respuestas. Un informe publicado por un equipo de expertos internacionales no aportó ningún dato sobre las circunstancias de la desaparición del avión. Es decir, por segundo año consecutivo, los investigadores no son capaces de revelar algún elemento que permita descifrar la inexplicable tragedia del MH370. Si bien han demandado a la compañía, los familiares de las víctimas de Australia y Malasia en su mayoría aseguran que no pierden esperanza de hallar rastros del avión, pero está previsto que las tareas de búsqueda terminen en julio. Pasaron 2 años y seguimos pidiéndole a Malasia que nos devuelva a nuestros familiares. Todo el tiempo hacen promesas, pero nunca las cumplen. Siempre mienten y hoy lo siguen haciendo. Algunos consideran que sus parientes están vivos, retenidos por la fuerza en algún lugar. Otros temen que si aceptan las indemnizaciones, la compañía rechace cualquier responsabilidad posterior. Las especulaciones sobre las razones de la desaparición se centran en un posible fallo mecánico estructural, una toma de rehenes o un acto terrorista, pero nada hasta ahora ha confirmado dichas hipótesis. El misterio también ha alimentado muchas teorías conspirativas. El vuelo MH370 que volaba de Kuala Lumpur a Pekín desapareció el 8 de marzo de 2014 en lo que es considerado el mayor misterio de la historia de la aviación moderna. Y hoy es otro martes de elecciones primarias en Estados Unidos con miras a las elecciones presidenciales de noviembre. Votan republicanos y votan demócratas. Los republicanos lo hacen en 4 estados, Idaho, Hawái, Michigan y Mississippi. Los demócratas solo votan en Michigan y en Mississippi. Son estados importantes, sobre todo Michigan y Mississippi, por la cantidad de delegados que aportan a cada candidato y por lo que se puede definir, por ejemplo, en términos de Michigan, un estado importante porque ahí está Detroit, que es la cuna de la industria automovilística en Estados Unidos y una de las principales ciudades que sufrió por la gran recesión reciente. Sí, claro. Estados Unidos, como en general los países desarrollados, tienen una economía en donde el sector de servicios es el más importante y la industria, y sobre todo la industria pesada, ha perdido progresivamente peso relativo. Michigan es una de las excepciones. Michigan es todavía un estado que depende mucho de la producción industrial, por ejemplo, la industria automotriz. Y entonces, ¿por qué menciono esto? Porque uno diría, por la composición étnica... Mayoritariamente blanco. Mayoritariamente blanco. Los votantes blancos han tendido, en el Partido Demócrata, han tendido a favorecer a Sanders, a Bernie Sanders, pero en este caso puede ser una excepción, por esas características, porque la clase obrera industrial norteamericana es uno de los sectores más altamente sindicalizados del país, de la población económicamente activa, que tiene tasas de sindicalización muy bajas hoy en día, y los sindicatos han puesto su peso detrás de la candidatura de Hillary Clinton. Entonces, si bien Sanders puede aspirar a obtener un buen resultado en Michigan, probablemente sea una derrota ajustada, pero no un triunfo. En Mississippi, en cambio, si se repite el patrón de que los afroamericanos votan masivamente por Hillary, la mayoría de los votantes demócratas en Mississippi son afroamericanos, luego entonces Hillary debería obtener un triunfo fácil, a diferencia del de Michigan, que probablemente sea un triunfo más ajustado. El de Mississippi sería un triunfo relativamente fácil. En el Partido Republicano la cosa es más interesante porque pues estamos muy cerca de saber si Trump se despunta y termina siendo el nominado candidato a la presidencia, o si hay todavía alguna posibilidad de evitar el triunfo de Trump, que es lo que quiere hacer el establishment del partido, sin éxito hasta ahora. Podríamos ver también en un mapa dónde están ubicados estos estados, porque también es importante. Y en el caso de Michigan, lo que estaban comentando algunos analistas, podría dar una sorpresa el gobernador de Ohio. Es un estado vecino a Ohio, en la parte de los grandes lagos estadounidenses en el norte, una zona muy industrial de Estados Unidos. Ahí vemos Ohio. Bueno, Michigan está al norte, precisamente en las orillas del lago Michigan, y podría tener un muy buen desempeño Kasich en Michigan. Además, uno de los candidatos que no ha caído en esta
esos insultos que se han dado en los debates republicanos, y sí que hasta ahora no ha ganado ni un solo estado. Esa es la tragedia de los republicanos que quieren ungir un candidato más moderado. El voto moderado sigue dividido porque la salida de Bush y de Christie no parece haber beneficiado tanto a Marco Rubio como a John Kasich, que está teniendo buenos resultados o mejores resultados que los que obtenía hasta ahora, pero en ningún caso suficiente como para ganar un estado. Entonces, salvo dos lugares en donde ha ganado Rubio, y digo lugares porque Puerto Rico no es formalmente un estado parte de la Unión Americana, son muy pocos comparados con la forma en que se reparten entre Trump y Cruz el resto de estados, y el tema es si lo que quieren es evitar un candidato extremista que les haga perder el voto independiente o de centro en la elección nacional, pues no parecen tener alternativas, porque la alternativa a Trump es Cruz, que en materia de extremismo está ubicado más o menos en el mismo lugar que Trump. Ahora, esta votación tan importante, casi en bloque de la población afroamericana o negra en Estados Unidos por Hillary Clinton, lo que también dice es que el primer presidente negro de Estados Unidos no ha decepcionado a la población negra. Y además, Hillary, que primero compitió con Clinton por la nominación en el 2008 y durante algún tiempo fue crítica con Obama, y durante un tiempo fue crítica de Obama en algunos temas y sigue siendo crítica de Obama, por ejemplo, en la alianza, en el Trans-Pacific Partnership, ¿no? A la cual dice oponerse en este momento. Ahora se presenta como quien mejor puede preservar el legado de Obama. Entonces, eso es un factor que está jugando a su favor en el electorado afroamericano. Ahora, lo que también comentaban, y están algunos también analistas diciendo, bueno, ¿quién podría ser si es que va ganando cada vez más delegados Hillary Clinton? ¿Quién podría representar esta inquietud de los jóvenes en la plancha presidencial de Hillary? Sería una persona de 74 años, Bernie Sanders. Sí, que digamos representa, los jóvenes se sienten identificados porque los millennials, como se les llama, los menores de 30, son bastante más liberales que sus padres en casi toda la agenda social, no tanto en la económica. Y en cuanto a esa agenda, quien mejor la representa en campaña en este momento es Sanders. Y también, como escuchábamos en CNN hace un rato, ¿no? Como ha hecho, ya se considera bastante liberal y bastante progresista el gobierno de Barack Obama. O un candidato demócrata, sea Sanders o sea Hillary, va a irse aún más hacia la izquierda. El tema es que hay algo en lo que Obama no ha hecho diferencia alguna prácticamente, que es el tema de la desigualdad. Estados Unidos tiene desigualdades, niveles de desigualdad en la distribución de ingresos que no se veían desde el siglo XIX y que además parecen empezar a tener efectos, en un momento conversaremos sobre esto, sobre el proceso político. Una pausa y volvemos.